Pasos en blanco, ni hablar, ¿no? Si basta un pequeño descuido y se juntan las cifras y todo se modifica. No, prefería poner puntos y poner otros signos para indicarnos, pero confiarse en los pasos en blanco, no, ni hablar. Bueno, pero ellos, señores, no tenían ni idea de esta contravención de la regla, ¿no? Bueno, y siguen los errores, no voy a cansar a la teleaudiencia, no dispongo de tiempo. Manifestando a ustedes todos los errores, pero si los señores responsables de esta edición, ¿no?, de la Universidad Católica tienen interés en conocer detalladamente todos los errores cometidos, algunos absolutamente groseros en esta obra, entonces pueden escribirme solicitando una copia de la fe de ratas y yo encantado de remitírsela, ¿no? Porque siempre estoy interesado en que en los fondos de la editorial de las universidades, sobre todo, se publiquen pues libros formalmente impecables, ¿no? No es así, tampoco es así en el Fondo Editorial del Congreso, desgraciadamente. Todos estos fondos, el de la Católica, tienen fondos, o sea, no es por carencia de fondos, es por carencia o de interés absoluto o de carencia de un personal calificado, ¿no? Yo siempre he dicho y lo repito, la calidad cuesta, la calidad no es democrática, la calidad no se encuentra en todas partes y a cada rato, ¿no? La calidad cuesta. Se ha calculado, me parece que con mucha razón, que en el mundo hay un 10% de calidad, no hay más, ¿no? El resto, como diría Sturgeon, es basura, ¿no? Entonces hay que pues, esforzarse mucho para obtener calidad. Y eso, y ojo que aquí en esta edición, aquí en la página del copyright, ¿no?, se menciona a la persona que ha corregido esto, o sea, esto ha tenido una persona que corrija esto y que no ha corregido nada, pues, o que no sabe corregir, lo cual es igualmente negativo, ¿no? Bien, entonces aquí concluyo este primer segmento y luego la siguiente pausa estaré dialogando con la invitada de esta ocasión, que es Marita Troyano. Como ya dije, hoy nuestra invitada es Marita Troyano, poeta, narradora y ensayista de reconocido prestigio y además editora del sello Carpe Diem, que fundó en 1997. Carpe Diem es una expresión horaciana que significa aprovecha el día presente. La última obra de Marita Troyano, recién publicada, se titula Dando ansí por ti soy toda erranza. Esta es la última publicación de Marita Troyano. Bien, le damos pues, repito, la más cordial bienvenida a Marita y someto a su consideración en primer lugar lo siguiente: arcaizar es dar carácter antiguo a una lengua usando arcaísmos, ¿no? Lo primero que sorprende en este poemario es la arcaización. ¿Por qué? ¿No era traducible, te refirió esa ilustre dama del siglo XVI, a nuestra lengua actual? No, porque quise ser fiel a ese encuentro onírico que para muchos puede resultar increíble, pero que en mi caso, como es el caso de muchos poetas que han tenido experiencias oníricas que han servido de inspiración para la literatura, quise ser fiel al texto, porque yo he recibido, además de una imagen, una voz muy, muy clara que contaba estas cuitas de amor en este decir antiguo. Además, el arcaísmo en este caso no lo siento tal como una forma de decir que podría haber sido reemplazada con el lenguaje cotidiano, con el español que usamos hoy en día, sino que responde también a un tema que tengo que recordarlo en esta ocasión, que es mi afinidad, mi familiaridad con este lenguaje. Yo vengo de una provincia y de un colegio, que es el Colegio Nacional Santa Ana, en el cual en la década del 60, finales del 60, aprendíamos literatura y a escribir poesía, fundamentalmente, siguiendo el canon del Siglo de Oro. Leíamos a Vallejo,
pero nos enseñaban a escribir como en el siglo de oro. Escribíamos sonetos, octavas, reales, trabajábamos mucho el Cervantecio, por ejemplo, de modo que durante esos 2 años en los cuales esta profesora tuvo especial atención en mí, en la parte creativa de un adolescente, ¿no? A mí este asunto de escribir de esta manera ha sido un tema que de repente lo mantuve guardadito allí, y que la chispa ha sido este sueño que me ocurrió hace poco más de 4 años, y creí conveniente desarrollarlo en ese lenguaje. Además, yo creo que es un lenguaje muy rico, ¿no? Es un lenguaje que evoca una época de oro realmente del verso español. Es un siglo, con elementos obviamente que vinieron de Italia, ¿no? Que fueron el Renacimiento italiano, que entra a España a través de sus poetas y de los políticos también, que auspiciaron este tipo de engranaje. Y creo que era una forma también de ofrecer una reedición del castizo de esa época en una estructura renovada. Porque si bien es cierto, uso el lenguaje del siglo de oro, y de alguna manera la temática, y de alguna manera la musicalidad, porque no estoy usando la rima, digamos, que se esperaba de un verso endecasílabo, tampoco uso el endecasílabo. Claro. Estoy usando una especie de versículos, ¿no? Separados en sextetos, utilizando sí lo que llamaban la terza rima, ¿no? Que en este caso era la rima encadenada en España, pero que está desencadenada allí en la medida de que no hay más tercetos. Entonces yo creo de que haber escrito este libro en esos términos significa, primero, haber cumplido de alguna manera un sueño, una esperanza de gente cercana a mí en esa época, incluida y sobre todo ella, mi profesora, que me auguró que algún día yo escribiría un libro de sonetos, y el compromiso conmigo misma, porque yo respeto mucho ese periodo, los releo constantemente, de modo que creo que el arcaísmo tiene que estar, la lengua fiel a aquella época tenía que estar, y además cada escritura, cada texto que iba escribiendo en un inicio me iba incentivando, me iba animando a seguir desarrollando este tipo de texto fiel al siglo de oro, ¿no? En el lenguaje. Ahora bien, el problema que esto presenta es un problema de sensibilidad de época, ¿no? Antes solía usarse el término sensorio, ¿no? Como el conjunto de sensaciones que tiene una persona, incluso todavía está en el diccionario ese término, sensorio, ¿no? Pero hay un sensorio social, hay un sensorio de época, hay un sensorio, digamos, que te permite sintonizar con ciertas creaciones o realizaciones, ¿no? O que no te permite sintonizar. Entonces, en materia, digamos, de amor, ¿no? El sensorio, si acaso lo hay así definidamente, creo que no lo hay, pero bueno, lo que llamaremos sensibilidad de época, una sensibilidad la nuestra actual, ¿no? que te impide, por ejemplo, si no has nacido pues en la segunda década del siglo XX, que te impide, por ejemplo, descubrir cuáles son las maravillas que encerraba Greta Garbo, ¿no? Entonces a mí me han hablado los abuelos, mis padres, en fin, toda la gente de la época, para ella, pues Greta Garbo lo máximo. Y a mí, te confieso, Greta Garbo me deja frío, ¿no? Ahora, no es porque no haya sido lo máximo, pero fue lo máximo en esa época, ¿no? Entonces lo mismo, digamos, y con cuanto mayor razón en el caso del amor, ¿no? No quiero hacer una exacta comparación porque eso desluciría el asunto, no por el siglo XVI, sino más bien por el siglo XXI. Pero sí por los lectores que pudieran apreciar debidamente esta arcaización, ¿no? Este decir de siglos idos, pero ahora.